Comencemos. Esfera Global ha dedicado un esfuerzo importante al análisis sobre temas económicos globales, regionales y locales, demostrando que todos podemos entender un tema que se nos ha dicho que es muy complicado. Cuando este equipo encendió sus computadoras para hablar sobre cómo andaba la economía entre 2017 y 2018, todavía se sentían los efectos de la crisis económica y financiera global de 2008-2009. Y los organismos internacionales anunciaban una recuperación de las economías con indicadores complejos. Mirar hacia atrás, unos 3 años aproximadamente, nos hace sentir que ha transcurrido una vida completa. ¿Le sucede a usted? ¿Qué es lo que está determinando la nueva situación económica del mundo, de nuestra región y de la República Dominicana? Un ingrediente nuevo, que nada tenía que ver con quiebras de bancos, burbujas inmobiliarias o tecnológicas. Un fenómeno de la sanidad global, catastrófico y sin precedentes en la historia de nuestra generación sobre la Tierra, que ha demandado el esfuerzo de todas las economías del mundo para sobrevivir a sus secuelas y que todavía está pendiente de ser comprendido. Usted sabe que se trata de la pandemia del COVID-19. Contar la historia que nos ha tocado presenciar y vivir es una misión importante. Y decidimos celebrar el 3er aniversario de Esfera Global desde el corazón financiero de la ciudad de Nueva York, el famoso Wall Street, término que se usa como un nombre colectivo para la comunidad financiera y de inversión que incluye bolsas de valores, grandes bancos, casas de bolsa, valores y firmas de suscripción ubicadas en distintos lugares de este entorno que ustedes pueden apreciar en sus pantallas, que recibió su nombre del muro de madera de los colonos holandeses que construyeron en el Bajo Manhattan en 1653 para defenderse de los británicos y los nativos americanos. El muro fue derribado en 1699, pero evidentemente el nombre se quedó. Si usted decide trasladarse hasta aquí, se mueve por toda la zona, como haremos nosotros para contar su impresionante historia a través de las memorias de aniversario de este programa, le dará tiempo de imaginarse cómo se transformó respecto de lo que era en el año 1700, cuando se convirtió en un centro de comercio. En un día normal se pueden ver las calles repletas, los rascacielos en la vista panorámica, sin que importe cuántas veces lo haya visto. Es impresionante. Bares, restaurantes y por supuesto que la novedad de la última década es el memorial y museo dedicado a las víctimas del 11 de septiembre, situado en la antigua ubicación de las Torres Gemelas. Muchas personas que vienen cada año a esta ciudad tratan de lograr la clásica foto con la escultura del Toro de Nueva York, que para nosotros es importante rescatar debido a que este es el símbolo de fuerza y poder financiero de este país. Doblando sus patas delanteras, cabeza ligeramente agachada, listo para embestir, el toro representa al pueblo norteamericano haciendo frente a los poderes financieros. El resumen de 3 años de análisis, proyecciones y trabajo de investigación sobre economía global, regional y sobre todo economía dominicana, según la perspectiva de los expertos que nos han apoyado y siguen apoyándonos con sus conocimientos en Esfera Global. Yo creo que la economía global y sobre todo la de los Estados Unidos está en su punto más fuerte del ciclo actual. En el caso latinoamericano es bastante interesante mirar que desde el año 78 hasta ahora, en todas las elecciones que han sido democráticas, se ha visto que predomina lo que nosotros llamamos en la ciencia política el voto económico. Es decir, que los votantes tienden a votar a favor de quien esté en el gobierno cuando la economía está bien, y cuando la economía está mal buscan cambiar a quien sea que esté en el gobierno. El año que viene nosotros pensamos que va a haber una gradual desaceleración en la economía estadounidense, en parte por lo de la guerra comercial bilateral entre Estados Unidos y China. Punta Catalina en realidad es una solución entre comillas que en realidad está por verse, primero porque es muy costosa, más costosa de lo que en realidad fue presupuestada, ha habido poca transparencia
y en realidad no sabemos cuál va a ser el aporte efectivamente a reducir el precio de compra de la sede. Este país que se ha desarrollado en tantas áreas importantes, que es ejemplo en muchos países latinoamericanos, todavía nosotros no hayamos podido resolver un tema tan fundamental y esencial como el problema eléctrico. La crisis sanitaria lo que sí ha traído como consecuencia es revelar que el crecimiento económico que había estado manifestando América Latina y la República Dominicana era un crecimiento económico desigual. Los canales de comercialización como consecuencia del paro abrupto de la economía mundial y global generaron un desabastecimiento en todo el tracto comercial. No había producción y como vía de consecuencia consumimos lo que había. Toma su tiempo recuperar el abastecimiento. El esquema de economía de una estación de servicio o de un distribuidor está basado precisamente en volumen. En la medida en que hay menor volumen, en la medida en que la demanda se hace menor, evidentemente eso restringe la utilidad que pueda generar cualquiera de estas empresas. Si te dicen que las grasas comestibles experimentaron cierta baja cuando tenemos menos de un año, 8 veces han crecido las grasas comestibles, el precio, el aceite, que es de alto consumo, todos los aceites han subido. En el aspecto puntual y específico de los combustibles, cuando uno ve la reducción, invita a preocupación. Desde la Escuela de Negocios Gabelli de Fordham University, converso con Shamir Arseno, que es economista egresado de esta misma facultad. Bienvenido a Esfera Global. Gracias. Vamos a hablar un poco de tus temas. ¿Estamos en recesión global, sí o no? Realmente hay muchas personas que dicen que estamos en una recesión global, pero los números dicen al contrario. Nosotros ahora mismo hemos visto que en medio de la pandemia la Bolsa de Valores de los Estados Unidos ha recuperado y ha recuperado a un nivel rapidísimo. Es algo que normalmente, si recordamos la crisis financiera del 2007-2008, fue algo que duró 1000 días para recuperarse. Y ahora, hoy en día, en el último año, hemos recuperado el valor exigido. Estamos ahora mismo en lo que es un mercado alcista y uno no normal. Típicamente el mercado alcista dura como 3 años para recuperarse. Nosotros hemos recuperado los bajos de la pandemia en lo que es menos de un año y seguimos subiendo a niveles que están rompiendo los récords, pero al mismo tiempo sabemos que sí, los índices globales nos están enseñando y dando señales que para el 2022 posiblemente vamos a entrar en una recesión global. Muchos de los temas cuales están acelerando este proceso es el inflation. Obviamente los precios de las cosas han subido y es una cosa decir que las corporaciones están sintiendo los precios altos, pero más que las corporaciones vamos a hablar un poquito sobre lo que es los negocios pequeños que han afectado tremendamente, especialmente los negocios dominicanos. Por ejemplo, tengo un primo que tiene un restaurante aquí en Nueva York que los precios han subido de un mes al otro el 30%. Así es. O sea, eso afecta no solamente el dueño de la empresa, pero los empleados que él tiene. En vez de poder tener 20 empleados, tiene que cortar trabajos. Aunque estemos ahora mismo en un desempleo de 4%, que es bueno, realmente esos altos precios no solamente afectan el consumidor, afectan las empresas pequeñas que son la vida de la economía. Yo te escuchaba decir que apenas nos recuperamos de los efectos de la crisis 2008-2009. No soy economista, pero en lo particular yo siento que hay un reciclaje de crisis. El sistema viene siendo defectuoso en el tiempo y se ponen parches, curitas pequeñitas, y cada vez que se estimula, entonces la crisis viene peor. ¿Cuál es la diferencia entre la recesión provocada en la crisis económica y financiera global del 2008-2009 que ya mencionabas y la recesión generada tras la pandemia del COVID-19? Sí, definitivamente hay una diferencia y esa diferencia viene que en la crisis financiera del 2007-2008
el epicentro fue aquí en los Estados Unidos. Fue causada por lo que es el mercado de bienes raíces y la crisis de los mortgages, de las hipotecas. Fue algo diseñado por varias leyes que fallaron a los ciudadanos de los Estados Unidos, donde relajaron las leyes. Y al relajar las leyes, obviamente, le dieron crédito a todo el mundo y hizo como un bubble que causó que quiebre la economía de los Estados Unidos, la cual está bien conectada con las economías del mundo. Al contrario, ahora tenemos la pandemia, que esta pandemia no fue algo causada por los Estados Unidos, fue algo internacional que afectó a todos los países del mundo igual. O sea, por la primera vez en la historia tuvimos algo que no hizo frenar y afectó las economías no solamente de los Estados Unidos, pero del mundo. ¿Cómo afecta la inflación norteamericana específicamente a la economía global y la regional? Sí, definitivamente la inflación de los Estados Unidos se ha mantenido fija y lo que están proyectando es que va a seguir subiendo. Como estaba hablando ahorita, esto afecta los precios no solamente de los industriales, pero también a la persona común. Los precios de sus compras, sus cosas de la casa, sus biles de energía, todos esos productos van subiendo. Ahora, los Estados Unidos son los que importan de toda parte del mundo. O sea, la importación es cómo interactuamos con otros países del mundo. Si van subiendo los precios, los consumidores de aquí van a gastar menos. Y a gastar menos va a afectar la economía mundial. ¿Qué hacer con la crisis de la deuda que los países fiscalmente más débiles han contraído para responder a la pandemia? Sí, la deuda es algo que es como la sangre de este país, por ejemplo. ¿Sabe? Las políticas que pasan aquí con el Federal Reserve, que es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, hacen que nuestra economía no quiebre. Realmente es como una curita, quien dice que estás tapando la cosa. Cada vez que hay un problema, la deuda sube. Y la realidad es que la deuda siempre va a existir. Ha existido y sigue existiendo bajo cualquier grupo político. El déficit es cuánto estamos endeudados, ¿verdad? Y esa deuda sigue creciendo. Las políticas que pasan es cómo podemos subir los límites de esas deudas. Del endeudamiento. Exacto. Que la realidad es, sin esa deuda, a países como China, como Japón, no pudiéramos seguir. Y es algo que siempre va a estar presente. Hay más de 100 millones de personas en el mundo que volvieron al umbral de la pobreza y la pobreza extrema. Para finalizar la entrevista, yo te pediré que des algunas recomendaciones en la microeconomía, cómo la gente debería cuidarse más, mirando hacia un 2022 incierto y a un largo plazo todavía más incierto. Sí, algo importante es estar preparado. Desafortunadamente, muchos de los pequeños negocios no tuvieron suficientes ahorros en mano cuando llegó la pandemia. Aunque el gobierno aquí ayudó a esos negocios con los préstamos que estaban dando, aún no era suficiente. Muchos de ellos ya después de 6 meses no tenían suficiente dinero en mano para seguir con su negocio y miles. Están diciendo que casi un 90% de pequeños negocios quebraron aquí en los Estados Unidos. Y esos pequeños negocios son vitales a nuestra comunidad, porque podemos hablar de grandes empresas que tienen sus accionistas, pero lo más importante para este país son los pequeños negocios. Y desafortunadamente no estaban preparados. Y es algo que culturalmente tenemos que educar nuestra gente para estar preparados para lo que viene. Porque muchas otras culturas están preparadas, ahorran. Nosotros, yo mismo en este caso, ¿sabe? No he ahorrado suficiente, ¿sabe? Y es algo que es algo cultural, viene de la casa, del hogar. Nuestros padres nos enseñan lo que ellos pueden, lo que ellos entienden. Exacto. Y nosotros tratamos de salir adelante y aprender más y ayudar a nuestros hijos. Y es importante, sabiendo lo que viene en los próximos 2 años, estar preparado. Ahora que las cosas están un poquito mejor, ahorrar un poquito más, economizar un poquito más para estar preparado por lo que viene. Así no nos pase igual lo que pasó antes.
Voy a coger tu consejo, Shamil. Muchísimas gracias por esta interesante entrevista y por recibirnos en esta que es tu casa, la Facultad de Economía, la Escuela de Negocios de Fordham University. Muchísimas gracias a ustedes y fue un placer. Continuamos. Este programa que está llenando un espacio en la República Dominicana, no solo por su carácter informativo, sino por su carácter formativo y por su carácter también plural, no solamente en términos temáticos, sino también de los invitados que semanalmente le entrega a la teleaudiencia de la República Dominicana. Felicidades y enhorabuena, Esfera Global. Si algunos tienen difícil su recuperación económica post-pandemia, esos son los mercados emergentes y en desarrollo. Según el Banco Mundial, durante el primer año de la pandemia, nuestra región fue la más afectada debido a la drástica desaceleración de la actividad económica, a las deficiencias del sector salud, al lento crecimiento sostenido y al poco progreso en los indicadores sociales. Según muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hay desacuerdos en la región que reflejan, por una parte, desigualdades en el acceso a las vacunas y, por la otra, diferencias en cada uno de nuestros países para estabilizar su economía y lograr que todo vuelva a la normalidad. En lo que concuerdan los organismos económicos y financieros internacionales es en que la recuperación post-pandemia no está asegurada, ni en países con niveles de infección muy bajos, ni en los que han logrado una alta tasa de vacunación, mientras el virus tenga una alta circulación a nivel mundial. Para el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, la economía global terminará de crecer para este año cerca de un 6%. Y para el 2022 se proyecta un crecimiento económico entre el 4,3% y el 4,9%. Aunque las nuevas variantes del COVID-19 asedian cualquier pronóstico, la inflación es la otra enfermedad silente y peligrosa que amenaza de igual forma el bienestar económico mundial. Todos los países del mundo están padeciendo las alzas desproporcionadas en los bienes de consumo masivo. En Estados Unidos, para agosto de 2021, la inflación acumulada era del 5% y se espera que para el 2022 sea del 2%. Cifras muy parecidas a las de la inflación acumulada en la República Dominicana, que ronda el 4,44%. En cuanto al comercio mundial, después de haber crecido un 10,8% en 2021, según las proyecciones de la Organización Mundial del Comercio, se prevé un crecimiento menor del 4,7% en el 2022. También deberá superar las barreras creadas por la denominada crisis de los contenedores, que no es más que una confusa escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente, que ha provocado un incremento desproporcionado en el costo del flete. Solo para que tenga una idea, en septiembre de 2020 mover un contenedor desde China hacia los Estados Unidos costaba $4.469 y un año después cuesta cerca de los $20.615. Realidad que desafía la capacidad y el talento creativo de los mercados mundiales. La estructura que puede verse de fondo es el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, uno de los más importantes entre los 12 bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Es el banco responsable del segundo distrito del sistema de reserva federal que comprende al estado de Nueva York, los 12 condados norteños de Nueva Jersey, el condado de Fairfield en Connecticut, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Está inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde el 6 de mayo de 1980, queda próximo al edificio de la Cámara de Comercio que data de 1901 y a la Liberty Tower, considerado uno de los primeros rascacielos románticos de la ciudad, inspirado en un estilo gótico construido en 1910. Converso con el señor Rudy Fuertes, expresidente y actual miembro del Consejo Permanente de la Asociación Nacional de Supermercados desde Queens, Nueva York. Bienvenido a Esfera Global. Gracias por esta entrevista a ti, Marjorie, y también a la Esfera Global. A usted por recibirnos. ¿Cuántos negocios forman parte de la asociación? La Asociación Nacional de Supermercados tiene unas 475 tiendas en esta costa del noroeste y unas 75 en el área de la Florida a través del Florida Chapter que maneja esa parte de la Florida. Muy bien. Y antes de la pandemia, ¿cómo se comportaba el mercado? ¿Qué volúmenes manejaba el sector? Bueno, siempre llevaba un crecimiento módico y a raíz de la pandemia del COVID, pues se incrementaron sus ventas. ¿Se tienen estadísticas de cuántos de estos negocios son de dominicanos? ¿O está mezclado o es solamente de dominicanos? Mira, la mayoría de supermercados aquí en la costa del noroeste, prácticamente en manos de dominicanos. En la Florida hay algunos cubanos que son parte del grupo, pero la mayoría es dominicanos. Muy interesante. La gente tiene que continuar comiendo, medicándose, haya pandemia o no. Los supermercados, dentro de otros tipos de negocios, resultaron beneficiados en la pandemia porque aumentaron volúmenes de ventas. ¿Qué tan así es esa verdad? Bueno, a la misma vez que aumentaron ventas, eso vino con muchos desafíos. Esos desafíos trajeron oportunidades, pero básicamente sí, no aumentaron a priori las ventas, pero teníamos escasez de mercancía, se nos aumentaron los costos por el cumplimiento de las medidas del COVID, con la distancia social que había que mantener, las filas que debían que hacer, y otros gastos, por ejemplo, de ir a buscar mercancía a diferentes tipos de almacenes, porque la casa principal no tenían todos los productos, había mucha escasez, teníamos problemas con mucho del personal que no quería trabajar, que tenía miedo, y en los establecimientos. El cumplimiento, por ejemplo, en las líneas, nosotros teníamos restricciones en la cantidad de gente que podían entrar a su establecimiento, un 25% de la capacidad permitida. Eso nos hizo a nosotros ponerle empleomanía, trabajar de noche, para tener una posibilidad de poder dejar pasar a más clientes al supermercado. También teníamos líneas para miembros de salud preferencial, igualmente, por ejemplo, con la policía, los bomberos, y una hora especial para los envejecientes. Por la mañana, de 8 de la mañana a 10, teníamos ese horario para que solamente los envejecientes pudieran entrar al supermercado. De manera que sí, tienes razón, aumentaron en primer paso esas ventas, pero eso vino acompañado de otros desafíos. Claro, adaptarse sobre todo a un mercado que ahora parecía estar destinado a consumir desde casa también. ¿Cómo se modernizaron los supermercados? Sí, es uno de los desafíos que nosotros tenemos porque verdaderamente está cambiando la forma de operar. Sí. Ya ahora ha habido un crecimiento de un 12% en lo que son las órdenes en línea, online orders, donde la gente accesa en las redes y hacen su pedido y se lo llevan directamente a la casa. Esa plataforma todavía para nosotros, los independientes, es un poco costosa. Sí. Entonces, de manera que estamos un poco en desventaja con las grandes cadenas. Pero se está mejorando en ese sentido y yo pienso que vamos en la dirección correcta. Algunos hablan de cómo deberán ser los supermercados en el mediano y largo plazo, porque definitivamente ya no serán los mismos. Y otros negocios, porque ahora se apuesta a la creatividad, a la innovación. Estuvimos leyendo a algunos articulistas que se referían a esos cambios. Así es. Mira, hemos tenido mucha ayuda
en poder orientarnos en esa dirección. Nosotros durante la pandemia, a través de la plataforma de Zoom, nos manteníamos en contacto, en conferencias, hablando de las experiencias y las oportunidades y los desafíos, igualmente con el gobernador de turno, Cuomo, y con el alcalde, Bill de Blasio, y el congresista Espaillá, que nos mantenía orientados y oía nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros desafíos. Y fuimos ayudados con unos programas de préstamo que se llama PPP, su sigla en inglés, PPP Loans, que en su vez son préstamos de programas de protección. Del Estado. Del Estado, donde usted tenía que cumplir unas normas de mantener la misma cantidad de empleados, porque si usted se fija, la gran cantidad de empleados no querían trabajar, tenían miedo, ¿verdad? Entonces había escasez de empleados, a la misma vez que había más demanda para ellos en el área de los supermercados. Entonces, pues esos préstamos, si usted cumplía con esa norma de mantener la misma cantidad de empleados y usted cumplía de usar ese dinero para pagar su alquiler, pagar sus costos adicionales que le ha incurrido durante la pandemia, pues al final era exonerado. Ese préstamo, después de un año, usted tenía que llenar unos reportes donde usted decía que usted cumplió con esa parte del reglamento. Entonces, el préstamo podía ser completamente exonerado o parcialmente exonerado. Entonces, esos programas también iban en conjunto con otros que se llaman SBA Loans. Esos operaban un poquito diferente y tenían otro tipo de normas, pero iban orientados en esos desafíos que nosotros hemos tenido, y no solamente la industria de los supermercados, sino todos los negocios en general. O sea que fuimos orientados no solamente en esas plataformas que nos manteníamos constantemente, de aquí mismo, de la Asociación Nacional de Supermercados, estábamos en una constante plataforma con el gobierno de aquí del estado, con el gobernador, con el congresista Espaillá, que nos ayudó muchísimo en ese tipo de orientación. Sí. Y a raíz de eso, nosotros, los supermercados sirvieron para hacer las pruebas anticuerpos, la serología y la prueba también, la CPR, la PCR, en los establecimientos de nosotros. O sea que verdaderamente servimos como de soporte durante la pandemia y fuimos ayudados a través de todas esas plataformas que se nos iba orientando, íbamos hablando de las experiencias en ambas partes, en la República Dominicana también, cómo allá iban ellos manejando esa parte de esta terrible pandemia. Y eso nos ayudó y a la misma vez nos orientó. La inflación global, ¿cómo ha afectado el precio de los alimentos? Porque es global. A veces uno en la República Dominicana le da un tratamiento como que muy local, pero eso lo está sintiendo todo el mundo. O sea, es el sistema que está en inflación. ¿Cómo ha afectado la actividad del negocio? Mira, considerablemente, porque ha habido dos factores que se han combinado. Una es que todas esas compañías, llámese Liber Brothers, Kimberly-Clark, que producen la mercancía, los manufactureros. Nosotros en los supermercados tenemos un intermediario, que son los almacenes que nos suplen, porque nosotros tenemos en un supermercado unos 25,000 productos, de los cuales podemos accesar directamente al manufacturero un 10% de ese monto de los productos. Entonces, esas compañías han tenido el problema de que no tienen la empleomanía necesaria, ¿verdad? Entonces, lo que han hecho es que han disminuido la variedad de productos que nos mandaban y la cantidad de productos, las dos cosas. Entonces, a haber escasez de productos, lo que han hecho es que le han subido el precio. O sea, que nosotros pagamos más caro. Y a nosotros un monitoreo constante, los departamentos del Estado, para asegurarnos que nosotros no estemos deliberadamente subiéndole los precios a los artículos. No ha sido eso que ha pasado. De manera que esa combinación de la escasez de los productos por parte de la manufacturera ha hecho a su vez que los productos hayan aumentado de precio. ¿Qué usted en lo personal cree que nos depara en el futuro, en el mediano y largo plazo? Difícil pregunta, creo que la más difícil de todas, porque es un mundo muy cambiante y en ebullición, pero a su consideración. Bueno, nos está enseñando que verdaderamente la forma de nosotros hacer nuestro negocio ha cambiado post pandemia y nosotros tenemos que ajustarnos a esas nuevas modalidades. Y el eje principal es la tecnología, de que tenemos que ir orientados en esa parte tecnológica para no quedarnos atrás.
Maravilloso, muchísimas gracias, don Rudy, por recibirnos en la asociación. Gracias a usted, Marjorie. Muchas gracias. Continuamos. Mucho, mucho, mucho amor. Damos la ocasión para felicitar de manera efusiva al programa Esfera Global en su tercer aniversario y en particular a su conductora Mayerlin Félix, que obviamente ha conducido este programa en estos 3 años de manera magistral. Y este emprendimiento que vino para quedarse, que ocupa un lugar importante dentro del debate nacional, es obvio que constituye uno de los programas más exitosos en los últimos años. De manera que enhorabuena al programa y en particular a su conductora Mayerlin Félix. Después de un cierre de año negativo, de menos 6,7% en el Producto Interno Bruto del 2020, la economía dominicana entre enero y agosto del 2021 registró una expansión del 13% y se espera que alcance un crecimiento del 10% o más al terminar el año, según el último informe económico del Banco Central. Una proyección muy por encima del 6% pronosticado para las economías del mundo en el 2021 y del 6,2% para los países emergentes, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En este informe muy optimista del Banco Central, se proyecta que el PIB nominal, que en 2020, a pesar de la desaceleración económica, fue de 78.829 millones de dólares, se espera que para el 2021 termine con un valor absoluto de 91.561,3 billones de dólares, superando su nivel prepandemia. Nosotros, como el Banco Central, llenos de esperanzas, y como Santo Tomás, viendo y creyendo, sobre todo después de la acalorada polémica entre el Banco Central, el gobierno y la oposición representada por la Fuerza del Pueblo acerca de cuáles eran las proyecciones reales de crecimiento para el país. Según los propios datos del Banco Central Dominicano, los sectores de nuestra economía que más crecieron entre enero y agosto del 2021 en orden descendente fueron el sector de la construcción, 32,4%, hoteles, bares y restaurantes, 26,6%, manufactura de zonas francas, 26,3%, por debajo del 15%, crecieron el sector transporte y almacenamiento, 14,6%, manufactura local, 12,4%, comercio, 11,4%, y por debajo del 10%, el sector minero, con 9,2%, energía y agua, 3,9%, comunicaciones, 3,6%, actividades inmobiliarias y de alquiler, 2,5%, y agropecuaria, que creció el 2,1%. En medio de la paralización prácticamente total de la economía local, hubo un aliciente importante que funcionó como una especie de respirador auxiliar para el crecimiento macroeconómico y sobre todo para la sostenibilidad de cientos de familias de suelo dominicano. Ese pulmón lo constituyen las remesas provenientes de la solidaridad de la diáspora dominicana en distintos lugares del mundo, pero muy en especial la diáspora dominicana aquí en los Estados Unidos. No. Pero claro, todo el mundo recibió ayuda. Sí.
Yo trabajo para el gobierno. Bueno, coleta, solamente, lo único. Después ayuda a ninguna. Sí. No, señor. No. Sí, tengo familia ya. No, porque yo lo utilicé fue para gastos aquí dentro. Claro que sí. Dinero y comida. Claro. Sí. Sí. Claro. En 2021, las remesas recibidas hasta el mes de agosto suman en total unos 7.031,7 millones de dólares, lo que significa que respecto del año 2019 hubo un incremento absoluto de 2.305,6 millones de dólares, correspondientes a un 48,8%. Es decir, casi se duplicaron. Y de ese total, el 84,5% de los flujos de las remesas llega desde los Estados Unidos, donde residen más de 2 millones de dominicanos, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Superan en cantidad al número de residentes por provincia de prácticamente todas las provincias del mapa de la República Dominicana, contando entre esas al Distrito Nacional, donde hay solo 1.484.789 habitantes, y con excepción de la provincia de Santo Domingo, donde hay más de 2 millones, unos 2.995.211 dominicanos residiendo. Lo que decimos es, hay más dominicanos en este país que en el Distrito Nacional y que en cada provincia de la República Dominicana, comparando las cifras aportadas por el portal oficial dominicana.gov.do. De los dominicanos residentes en los Estados Unidos, más de 1.100.000 nacieron en suelo norteamericano, según el censo de este país. Tienen origen dominicano, como efectivamente los reconoce nuestra Constitución, como dominicanos por su ascendencia y vinculación sanguínea. Y menos de 1 millón de ellos nacieron en la República Dominicana. Los dominicanos de la diáspora en todo el mundo merecen ser valorados, merecen ser mejor tratados, merecen desarrollar sentido de pertenencia con la tierra de sus padres, la de sus raíces y la de su identidad. Usted de seguro reconoce este entorno si ha estado alguna vez por Nueva York, pero si nunca lo ha visitado, es muy probable que algún amigo suyo o familiar viva muy cerca y de repente lo podamos saludar en las calles de este familiar vecindario de Washington Heights, donde nos encontramos, y que ofrece una gran cantidad de vistas, comercios, tiendas, ventas en la calle, hasta las majestuosas vistas del río Hudson y Palisades. Para mí lo mejor es llegar y encontrarme con mi familia y amigos de toda la vida por alguna de estas calles, que han sido el barrio que cuentan la historia de la evolución de miles de dominicanos. Converso con Damián Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Dueños de Bases de Taxis de la ciudad de Nueva York. Bienvenido a Esfera Global. Gracias, Mayuri, por la oportunidad. El placer es nuestro. Este es un sector bastante interesante, el de las bases de taxis o dueños de taxis. ¿Cómo está estructurado el negocio en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, para que la gente entienda? Porque hay distintas categorías de taxis, ¿no? Así es, los taxis en toda parte del mundo son regularizados por los síndicos. Y en la ciudad de Nueva York hay una agencia de la ciudad que regulariza todos los taxis, lo cual se llama Taxi Limousine Commission, donde están afiliados unos 80.000 vehículos con unos 200.000 choferes. 80.000 vehículos. Y con aproximadamente unas 800 bases. Entonces, los carros y los choferes tienen que estar afiliados a una base. La agencia regulariza las bases y la base regulariza a los choferes, que son a la vez contratistas independientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tradicionales taxis amarillos, los taxis que son de lujos, como las limusinas? Hay categorías para los minusválidos, que detrás está el Estado, ¿no? Y los de la comunidad, los livery. Hay que destacar que la industria del taxi en la ciudad de Nueva York forma parte del sistema de transporte, lo cual nosotros transportamos 1.2 pasajeros diarios. 1.2 millones. De pasajeros diarios, y son transportados por la industria amarilla tradicional, que son unos 14.000 carros, y el restante son carros
de la comunidad, Liberis y Black Car, que son los que están diseñados para el transporte ejecutivo en el centro financiero de Manhattan. ¿Cuál es la diferencia entre la industria de las apps, los Ubers y los diferentes renglones o categorías que ha mencionado? Hay que destacar que las compañías de aplicaciones como Uber y Lyft no están diseñadas para un transporte profesional, sino para que la gente haga como un part-time, un medio tiempo. Usted tiene un carro privado, usted está en su casa, sale adicionalmente a su trabajo, trabaje 2 o 3 o 4 horas y haga un dinerito extra. En la ciudad de Nueva York, ellos tuvieron que regularizarse, como todos los demás taxis de la ciudad, y tuvieron que poner taxi. Entonces, la compañía de aplicaciones están diseñadas para hacer un enlace entre el chofer y los pasajeros, lo cual los taxis tradicionales, como los amarillos, siguen recogiéndose en la calle, y la industria Libres y Black Car, la cual nosotros formamos parte, también hacemos lo mismo, pero trabajamos más en la comunidad, en el cara a cara, en el día a día. Y nosotros lo que hicimos después de Uber y Lyft fue montarnos en el tren y montar la misma plataforma o similar a la que ellos tienen para poder permanecer dándole servicio a la comunidad igual como lo hacíamos antes. Las diferencias de las bases a la compañía de aplicaciones es que nosotros nos dedicamos al servicio ejecutivos a través de cuentas corporativas o también a los servicios de la comunidad, donde la gente común y corriente puede llamar y pedir un carro y puede pagarle cash como en tarjeta de crédito. En la compañía de aplicaciones, exclusivamente en la ciudad de Nueva York, ellos aceptan tarjeta de crédito, donde un 40% de nuestra gente no tiene acceso ni la posibilidad de tener una tarjeta de crédito y usar esos servicios. Por lo tanto, nosotros específicamente somos declarados como trabajadores esenciales porque en momentos de emergencia nosotros hemos estado ahí tanto como la policía y los bomberos, y así lo ha reconocido la ciudad. ¿Cuánto volumen mueve ese mercado a la semana? ¿Cuánto dinero pueden producir? Según los últimos datos, semanal la industria de taxi completa movía unos 490 millones de dólares semanal, aproximadamente. ¿Cómo se afectó con la pandemia? Como todos los sectores, nosotros fuimos afectados grandemente. Murieron muchas decenas de taxistas, sus familiares. Los taxistas seguían con el mismo gasto operativo como si hubiesen estado operando. Tuvimos que ser creativos, poner plástico entre el pasajero y el chofer para así darle más seguridad. La Asociación de Dueños de Base inmediatamente salimos a buscar unos kits de desinfectante para los pocos choferes que estaban trabajando. Obtuvimos mascarillas en aquel momento de emergencia donde nadie tenía. Como dije antes, la ciudad nos declaró trabajadores esenciales, lo cual por otro lado nos reconocieron la labor de que nosotros estábamos haciendo. Fuimos ingeniosos para poder mantenernos, y luego fuimos también agraciados con ser parte del personal de la ciudad en ser vacunado, y al ser vacunado en su totalidad pudimos continuar dándole servicio de una manera más segura a nuestra comunidad. ¿Y ustedes también fueron beneficiados por las medidas económicas del gobierno? Es así, y qué bueno que lo menciona, porque esto nos deja una gran lección que fuimos beneficiados porque estamos organizados, y la experiencia es de que para usted obtener el beneficio del gobierno tiene que participar en el gobierno, pagando sus impuestos, estando licenciados, estando afiliados a organizaciones que los representen, y por ende los taxistas obtuvieron beneficio del gobierno y que a la vez se beneficiaron sus familiares, y es donde la Asociación de Dueños de Base como institución ha mantenido siempre la industria informada, porque la información es poder, y de ahí ellos se alimentan, como alimentan a su familia económicamente, pero a la vez cómo ellos manejarse. Es donde establecimos la diferencia, llevándole el mensaje día a día en el medio de la pandemia a los choferes para que supieran dónde obtener beneficios del gobierno. ¿Qué tan difícil es obtener una licencia de taxis aquí? Es muy difícil porque un taxista es rigurosamente inspeccionado, evaluado por la ciudad, donde tiene que pasar un examen de 100 preguntas,
donde tiene que hacerse el examen de antidoping de droga todos los años, donde tiene que cumplir con todos los reglamentos de no tener muchos accidentes. Si su licencia llega a X cantidad de puntos, se la suspenden. Por lo tanto, ese es su título de universitario. Muchísimas gracias, Damián, por ofrecernos informaciones tan valiosas que seguro serán apreciadas en la República Dominicana. A su orden, a usted. Continuamos. Globales, regionales y locales. Gracias. Aprovechamos la ocasión para felicitar al equipo de Esfera Global por su tercer aniversario. Son 3 años brindando información actualizada y conocimiento a todo el público dominicano. Felicidades y deseamos que el 2022 sea un año de muchos éxitos para todos ustedes. Hablar de economía en tiempos de crisis es sinónimo de sacrificio presupuestario. Y en medio de una crisis global, ese sacrificio es literalmente de todo el mundo. Confirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que durante el 2020 y como respuesta a la pandemia del COVID-19, las economías avanzadas movilizaron $6,3 billones en medidas destinadas a gasto público y alivio tributario y $5,2 billones en instrumentos de liquidez, equivalentes a un 12,7% y a un 11,3% del Producto Interno Bruto en promedio. Muchos países siguen destinando ayudas económicas durante el 2021 y seguirán haciéndolo cuanto fuere necesario. Incluso en los países emergentes que no tienen la misma capacidad, se sigue luchando por mantenerse a flote. Aunque la respuesta fiscal en promedio ha alcanzado solo un 4% del Producto Interno Bruto en gastos adicionales y alivio tributario. La Unión Europea aprobó un plan financiero plurianual para el periodo 2021-2027 por 1,8 billones de euros, lo que representa cerca del doble de los recursos destinados al plan anterior. Estados Unidos aprobó el Plan de Rescate 2021 con estímulos de 1,9 billones de dólares orientados a financiar la vacunación, fortalecer las redes sanitarias, brindar alivio económico a las familias, ampliar los beneficios del seguro de desempleo y mantener el apoyo a las empresas. Lo que ha sido una preocupación generalizada es la capacidad de los países con mercados emergentes o en desarrollo para incrementar sus presupuestos sin endeudarse. Pues obviamente que eso no es posible y ya hemos visto cómo en América Latina y el Caribe ese esfuerzo ha generado una crisis adicional. La República Dominicana es uno de los países que no puede darse ese lujo. Según el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2022 presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional Dominicano, el gobierno planea pedir financiamientos mediante préstamos por más de 100.000 millones de pesos, como si no fuera suficiente con haber llegado al endeudamiento más alto en toda la historia económica nacional. La deuda del sector público no financiero representa hoy el 51,9% del Producto Interno Bruto al 31 de agosto de 2021. El saldo de las deudas externa e interna del sector público no financiero totalizó unos 47.559.6 millones de dólares, equivalentes a un 51,9% del Producto Interno Bruto estimado. Es cierto que las proyecciones hablan de una recuperación económica en 2021, y es normal que así fuese, porque salimos todos del encierro, nos encontramos personalmente, volvimos a trabajar,
Asistimos a eventos, a compras, hacemos turismo, como especies enjauladas a las que se les abrieron las puertas de par en par, para una salida tumultuosa, rápida, ansiosa y sobre todo desordenada. Pero eso va cediendo ya. Vamos a la calma y también se pronostica que el crecimiento en el 2022 sea menor en todos los países. Deberíamos prepararnos para una dinámica de crecimiento económico lenta y una frágil recuperación en los años venideros, dependiendo de la evolución de los efectos de la pandemia. Es tiempo de ser creativos y apostar a la supervivencia económica. Eso le corresponde a cada uno. Entender el mundo que le ha tocado vivir y desarrollar nuevas capacidades, adaptables a nuevas necesidades. Así como el Estado debe transformar y reactivar la economía, la inversión, las políticas de empleo, sobre todo el gasto público de calidad, las políticas sociales para convertir ese gasto público en un instrumento de desarrollo y bienestar para todos. Si tuviéramos una varita mágica en nuestras manos, las concesiones para ustedes serían que este cierre de año sea muy bueno, que seamos capaces de superar con creces todas las proyecciones económicas que pesan sobre nuestro futuro próximo y a largo plazo, y que su bolsillo tenga lo suficiente para regalarle paz. Además de todo lo que hemos investigado, importan las proyecciones certeras de los expertos sobre lo que nos espera en el 2022 y, por qué no, en el más largo plazo. Nos estábamos preguntando cuál era el escenario más movido, dinámico, alegre y de intercambio, sobre todo el más ruidoso de esta ciudad, desde el cual podríamos cerrar un contenido complejo como este, desde el cual, fuere cual fuere el pronóstico, todo pareciera música y festejo. Un lugar en el que nunca abruma la noche oscura, porque las luces brillan como en una eterna Navidad. ¿Qué mejor que este, el de la vista más famosa de Nueva York, Times Square? Esta es la plaza más encantadora y famosa de Nueva York, aunque en su historia reciente, antes de los 90, estuvo invadida por la criminalidad y las drogas, logró recuperarse, se recicló con la intervención de Rudolph Giuliani a finales de siglo. Nuestro mejor cierre es que sean los expertos quienes nos han acompañado durante cada producción de Esfera Global y hoy nos respaldan con su suficiencia en conocimientos, quienes respondan qué nos espera en el 2022 y más allá. Veamos. Para el año 2021 estamos observando una economía que crece cercano al 10% anual, lo que significa el inicio de una recuperación económica. Sin embargo, contrasta con la tasa de inflación más alta que estaría registrando durante los últimos 10 años en el país. Estamos hablando de una tasa de inflación que muy probablemente se sitúe en torno al 7%. Por lo tanto, estamos hablando de que los principales sectores de ingresos bajos, así como de ingreso medio, están siendo afectados seriamente por el incremento de los precios. Y por otro lado, otro de los contrastes que tenemos es la continuación del incremento de la deuda externa en la República Dominicana, que se ha sumado en alrededor de unos 3.000 millones de dólares al stock de deuda que tiene el país y que lo sitúa cercano a los 48.000 millones de dólares, y eso equivale a alrededor del 52% del Producto Interno Bruto. La economía del país durante el año 2021 continúa moviéndose en torno a una situación de incertidumbre que muy probablemente se mantenga a escala planetaria para el resto del 2021 y buena parte del año 2022, con el tema de la contracción que hay en el comercio mundial, dada la escasez de contenedores y el disparo del aumento de los precios de los fletes marítimos
así como también del incremento de los precios del barril del petróleo, que ya se sitúa sobre los $80 el barril. Es obvio que tenemos que superar esos retos, tenemos que estar bien atentos para que las políticas públicas sean políticas públicas que contengan y minimicen los riesgos internacionales. El 2022 proyecta ser un año favorable para la economía de la República Dominicana, debido a que es la primera vez que iniciamos un año con todas las actividades económicas aperturadas luego de haber iniciado la pandemia. Esto sin duda va a repercutir positivamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto y por ende va a permitir la recuperación de miles de empleos que por el momento están inactivos. Y esto a la vez permitirá elevar el poder adquisitivo de las personas y por ende contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, el Estado tiene el reto de eficientizar aún más los recursos públicos, debido a que se ha desestimado la posibilidad de implementar una reforma fiscal de cara al año venidero. Sin embargo, existen compromisos financieros importantes que hay que honrar tanto a nivel nacional como con organismos internacionales.